Doctor Galán, sé que usted no está de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, va a cimentar una campaña de cara a la elección de oposición, pero venga, le pregunto, una, que siempre lo hemos tenido, usted le entregó las banderas de su padre a César Gaviria. ¿Usted siente que Gaviria traicionó esas banderas, lo que ustedes le encomendaron a él? Y no hablo del tema personal que se ha debatido muchas veces, ¿no? Bueno, mm, lo primero que yo quisiera mencionar es que yo tomé la decisión de retirarme del Partido Liberal precisamente en el 2018, cuando el Partido Liberal tomó la decisión de acompañar en segunda vuelta al candidato Iván Duque. Yo no estuve de acuerdo con esa decisión y eso pues me hizo tomar definitivamente otro rumbo en el proceso político que fue buscar la restitución de la personería jurídica del nuevo liberalismo. Y fue una lucha de más de 5 años. Tuvimos 3 negativas en el Consejo Nacional Electoral, 2 negativas en el Consejo de Estado hasta llegar a la Corte Constitucional, que por decisión unánime decidió restituirle la personería jurídica al nuevo liberalismo como un acto de reparación por el exterminio que el partido sufrió, porque el partido no se extinguió porque se quedara sin votos o porque tuviera escándalos de corrupción que lo hubieran desprestigiado. El partido desapareció por causa directa de la violencia y eso fue lo que le reconoció la Corte Constitucional, no solamente al nuevo liberalismo, se lo reconoció a Salvación Nacional, se lo reconoció al Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt y se lo reconoció al Partido Comunista. Hoy, pues la responsabilidad que tenemos es la fidelidad y la lealtad con los principios y con los valores que inspiraron la causa política del nuevo liberalismo, que era inspirada en las ideas históricas de justicia social que el Partido Liberal, que el liberalismo colombiano ha defendido, pero sin clientelismo, sin corrupción y realmente con un partido político renovado que es capaz de conectarse con la gente, de conversar con la gente, de pensar soluciones para la gente y no quedarse simplemente como un partido máquina que se prende y se apaga cada vez que hay una elección para entregar avales. Nosotros creemos que los partidos políticos en democracia tienen un papel fundamental porque es la institucionalidad de la política, para que no tengamos aventureros populistas o que la gente crea en lo que llamamos popularmente los culebreros, que con un discurso encantan y seducen a la gente y la hacen creer que las soluciones son fáciles y de la noche a la mañana y que ellos encarnan personalmente, individualmente esas soluciones. Nosotros creemos en los procesos colectivos, nosotros creemos que los partidos políticos, si cumplen su función, es la de interpretar a la sociedad políticamente y de representarla en la toma de decisiones de poder. Pero para eso tienen que renovarse, tienen que ser democráticos en su interior, en sus procedimientos. Y nosotros en el nuevo liberalismo hemos recorrido ese camino de reconstrucción del partido, fundamentado en esos principios y en esos valores. Por ejemplo, nosotros creemos en una Colombia regional, no creemos en una Colombia federal, pero sí creemos en una Colombia regional, inspirada en la ley de ordenamiento territorial, las regiones administrativas de planificación, en donde los departamentos se asocien, colaboren, pongan presupuesto en común, estén unidos para pesar mucho más políticamente y reclamar el presupuesto que se merecen para ser dueños de su destino. En Colombia tenemos una monarquía presidencial, una dictadura presupuestal ejercida desde la presidencia de la República, no por la persona de Gustavo Petro, sino por el diseño de la institución presidencial. De cada 100 pesos, 84 pesos que se recaudan, el gobierno nacional y el presidente define para dónde va ese presupuesto. El resto se lo reparten los más de 1.000 municipios que hay en el país y los departamentos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo hemos oído que un gobierno presente una reforma al estatuto tributario en Colombia que tenga como punto de partida las finanzas regionales y territoriales? Siempre las reformas tributarias que se han hecho, que desde el 91 hemos hecho en promedio una cada 18 meses, un mensaje terrible para la confianza de los inversionistas. Cada 18 meses cambiamos las reglas de juego, espantamos la inversión, pero bueno, eso es otro tema. Pero cada vez que se hace una reforma tributaria se hace para apagar el incendio fiscal del momento.
pero ¿cuándo hemos pensado en simplificar el estatuto tributario? ¿Cuándo hemos pensado en que las regiones reciban la transferencia de recursos, el presupuesto que puedan realmente necesitar para orientar su inversión? Mire, más del 90% de los municipios de Colombia son de sexta categoría y no tienen presupuesto siquiera para financiar una consultoría que les permita estructurar un proyecto de inversión. No pueden gobernar su territorio y su población porque les toca ir a ser de mendigos a Bogotá, ir a hacer una antesala en un ministerio, en un parlamentario, a ver si logran una partida presupuestal para financiar algo, una obra que le puedan llevar a su municipio. Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que reformar la manera como el ordenamiento territorial, como el presupuesto, como el gobierno decide absolutamente todo en materia presupuestal. Otra cosa que hay que hacer relacionada con este punto es la falta de voluntad política que ha habido para realmente tomar medidas contra la corrupción. Mire, le doy un ejemplo de una medida que se podría tomar ya y que haría una gran diferencia. En Colombia el presupuesto nacional de inversión se aprueba de manera agregada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo. Sale en el presupuesto de inversión Invías, 4 billones de pesos. Y el Congreso aprueba ese presupuesto para Invías. Pero después, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda y el gobierno? Hace resoluciones de traslado presupuestal y convierte esa partida global de Invías en 10, 20, 30, 40 carreteras. Hace lo que quiera porque la inversión no se aprueba detalladamente. O sea, si nosotros tenemos a Planeación Nacional en Colombia, el trabajo y la visión de planeación es desagregar el presupuesto de inversión y aprobarlo por proyectos. De ahí es donde sale la mermelada y los cupos indicativos de los parlamentarios que hacen alianza con algunos alcaldes y contratistas, se embolsillan el 10% de la obra queda mal hecha, se tumba la carretera o no se hace la obra y los afectados son la población civil. Las víctimas mortales, porque si se cae una carretera o se cae un puente mal hecho, mal construido encima de la gente, pues puede matar gente. Entonces la corrupción tiene víctimas mortales. Esa es una medida que no necesita ley, que no necesita reforma, simplemente voluntad política del presidente de la República para decir de ahora en adelante el presupuesto nacional de inversión se aprobará de manera detallada, por proyectos, desagregado y no agregado en partidas globales. La segunda, mire, ¿usted cree que el Consejo Nacional Electoral, en el concepto del Consejo de Estado, de que tienen derecho a investigar y obviamente con esos dineros eligió el presidente, de cara a qué? Que vienen unas elecciones, ¿ustedes cómo van a hacer para atajar esos demonios? ¿Usted qué propone? ¿Qué le propone al país? Hace falta realmente voluntad política para enfrentar temas que son caldo de cultivo para la corrupción. Hay que acabar el voto preferente en Colombia. El voto preferente ha sido fuente de esa corrupción porque los partidos políticos se han balcanizado. Es decir, no hay una identidad, un propósito de partido, sino que se vuelven confederaciones de grupos políticos que se unen en una lista, pero cada uno va por lo suyo, cada uno va por su financiación, cada uno va por sus apoyos, compiten internamente. Entonces, en lugar de tener usted una sola lista al Congreso para financiar, usted tiene 102 campañas que hay que financiar individualmente. Eso ha sido una fuente de corrupción, y si no atacamos el problema de la financiación de la política en Colombia y no definimos un modelo confiable, un modelo transparente, vamos a seguir teniendo a la política como un caldo de cultivo para la corrupción y para lo que la gente hoy rechaza y ve como un tema prioritario en Colombia, que es enfrentar la corrupción junto con enfrentar la seguridad. La pregunta para Juan Manuel Galán hoy, para Juan Manuel, ¿estás pensando, han hablado, nuevo liberalismo, todos los sectores políticos que te pueden acompañar, que pueden creer en tus postulados, en el ideario de Juan Manuel Galán, hay el interés a la presidencia de la República? Porque mucha gente dice, él no ha dicho nada. Arranco por allí. Querido John Maro, yo creo que hemos escuchado muchas veces como una especie de frase de cajón que se repite en cada elección. Esta es la elección histórica, trascendental, la más importante que se haya podido realizar. Pero realmente lo que viene para el 2026 no es
no es esa frase de cajón, realmente es la elección trascendental para la viabilidad democrática de Colombia, para que el Estado de Derecho, para que la institucionalidad democrática salga triunfante, que eso es lo que nos debe convocarnos, lo que nos debe unir, lo que nos debe preocupar en este momento. Por eso yo dije en una entrevista reciente que teníamos que empezar por deponer los egos individuales, las aspiraciones individuales. Aquí se trata de trabajar en equipo, se trata de buscar un propósito que nos una a todos, que yo creo debe ser la defensa de la democracia, la defensa de la institucionalidad democrática, pasar de la llamada seguridad democrática a la democracia segura. Y la democracia segura es que las instituciones puedan continuar como han venido trabajando a lo largo de los años, construyéndose, fortaleciéndose, que tienen errores, que tienen deficiencias, que tienen carencias, problemas, los tienen, pero hay que construir sobre lo construido. Ya la gente no cree en un cambio radical como el que propuso Gustavo Petro, la gente cree en un cambio gradual, pero también quiere que le muestren la verdad sobre cómo se va a lograr esos cambios, que la gente hoy, la mayoría de la gente que votó por Gustavo Petro, que en esta región del suroccidente colombiano, pues se manifestó masivamente respaldando esa idea de cambio, esa promesa de cambio que fue traicionada, que hoy siente desilusión la gente, se siente herida porque se siente engañada por Gustavo Petro y por la incapacidad para gobernar, para ejecutar, para administrar, para gerenciar los retrocesos que ha habido desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República frente a lo que venía con el gobierno de Iván Duque. El principal, la seguridad. Y esta región sí que ha sentido el retroceso en materia de seguridad, en materia de crecimiento o incidencia de delitos de nuevo como la extorsión, como el microtráfico, como el crimen callejero, pero además las rentas criminales, el espacio, el terreno que han ganado estos grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, expandiéndose en todas esas zonas que el Estado ha estado ausente, en donde además la fuerza pública ha sido disminuida radicalmente en sus capacidades morales, militares y presupuestales. La ruptura de relaciones con Israel entra dentro de esa lógica de debilitar las capacidades de las fuerzas militares, porque la cooperación con Israel era estratégica para el fortalecimiento de nuestra fuerza pública en materia de inteligencia. Los equipos de comunicaciones del ejército y de la policía son de fabricación israelí. La defensa nacional aérea estratégica en los aviones Kafir, que ya hay que renovar, son aviones de fabricación israelí. El cañón del fusil Galil que produce Indumil en cooperación con Israel también es de patente israelí. En fin, creo que esa ruptura de las relaciones además nos va a causar problemas en Estados Unidos, porque los israelíes en Estados Unidos tienen una gran influencia en los republicanos y en los demócratas. Y ya hay voces de parlamentarios o de congresistas de Estados Unidos que están diciendo cómo así que Estados Unidos le está entregando esta cooperación, está teniendo estas relaciones con Colombia, un país que acaba de romper relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, todos estos retos que estamos viendo son desafíos que tienen que estar por encima de los egos y las aspiraciones personales. Lo que está en juego es el país, lo que está en juego es la democracia y la institucionalidad democrática, la seguridad de la gente, que no echemos 35 años atrás en la historia. Es que los que vivimos esa historia, como usted, John Maro, y como muchos de los que están acá y nos están escuchando, pues obviamente no quieren regresar 35 años atrás a esta zozobra de la década de los 80, cuando ocurrían asesinatos, masacres, cuando la violencia se exacerbó. Y el discurso político del presidente lo hace responsable de los incrementos de violencia que pueda haber en el país o la reaparición de una violencia política en el país. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos con la elección presidencial y cómo el discurso incendiario de odio, de agresividad, está teniendo consecuencias en los dos atentados que ha sufrido el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Eso nos puede pasar de nuevo acá en Colombia, porque tenemos una larga historia de violencia política. Entonces vamos a volver a lo mismo, vamos a repetir la historia, vamos a desencantar aún más a los jóvenes que hoy
están pensando, la mitad de los jóvenes colombianos está pensando que la única manera de salir adelante es irse del país, porque acá no sienten que haya garantías para construir un proyecto de vida, porque acá sienten que no se puede salir adelante. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. No podemos seguir distraídos siempre por lo que diga o no diga el presidente, o los trinos, o el delirio en el que decidió estar últimamente, con todas esas versiones de conspiraciones, de golpes de Estado, de asesinatos que no tienen ningún sustento, sino que buscan más bien distraer la atención como ideas absurdas, una reforma tributaria en este momento inoportuna, innecesaria, además que envía un pésimo mensaje sobre la regla fiscal y la calificación de la deuda colombiana por las agencias de riesgo en el exterior, cosa que nos afectaría dramáticamente. Entonces, creo que nos debemos concentrar y no dejarnos distraer en cómo vamos a trabajar una estrategia para ofrecerle una opción nueva a Colombia, una opción creíble, una opción confiable, una opción que convoque a la unidad del país, una opción que convoque a tener una propuesta contundente de seguridad, que aumente radicalmente las capacidades presupuestales, militares y morales de la fuerza pública, que hoy han sufrido serio debilitamiento. La salida de más de 100 generales con experiencia de 35, 40 años en operaciones y operativos militares. Eso nos está costando hoy. La falta de presupuesto, toda la flota de helicópteros del ejército, de las fuerzas militares prácticamente en tierra, por falta de repuestos, por falta de mantenimiento. Todo este debilitamiento moral, presupuestal y militar de la fuerza pública hace que estos criminales terroristas del ELN, del Clan del Golfo, todos esos grupos se sientan a sus anchas, amparados por la paz total, para seguir ganando terreno, territorio, para amedrentar a la población, que la obligan a tomar partido, porque ellos se declaran el Estado o el paraestado, se declaran los que mandan en ese territorio, y hay que pagarles vacunas a ellos y hay que rendirles pleitesía, y esos son los que imparten orden, los que deciden las cosas, están entregando inclusive obras como puentes y vías terciarias, amparados en la paz total, que ha sido un retroceso total en materia de seguridad. En una eventual campaña presidencial de Juan Manuel Galán, ¿cómo mostrarle a ese estrato 1, 2 y 3 que usted, siendo hijo de un gran político, Luis Carlos Galán, no hace parte de esa política tradicional de la cual la gente está aburrida y está cansada? Yo creo que la famosa frase de por sus obras los conoceréis, creo que es muy importante. Yo estoy en la política y decidí dedicar mi vida a la política porque le juré a mi papá el día que lo enterré que iba a dedicar mi vida a trabajar por sus ideales, por su lucha, para que su sacrificio no fuera en vano y para que se cumpliera aquella frase que él pronunció en las escalinatas del Palacio de Miraflores en el último viaje que hizo a Venezuela, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Esa ha sido mi inspiración, esa ha sido mi motivación. Y he estudiado muy a fondo todo el proceso político de ideas y de propósitos y de principios y valores que inspiró al nuevo liberalismo. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía que hacer una de mis tesis de grado para una de las maestrías que hice, yo estaba en Europa y pues nos fuimos a Europa porque Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. Por eso tuvimos que irnos del país, y la única herramienta que el Estado colombiano tenía para proteger a personas amenazadas en ese momento era el servicio exterior. Por eso mi mamá fue nombrada embajadora ante la UNESCO, y por eso estuvimos un tiempo allá en Europa, pero siempre pensando en regresar al país, en vivir en el país y en trabajar por el país y en cumplir el juramento de luchar por esas ideas. Entonces, a lo largo de mi vida, la experiencia que he tenido, el ejemplo que recibí de mis padres, siempre fue de que la política tiene que ser un servicio, tiene que haber una vocación, de que los negocios y la política son incompatibles, son como el agua y el aceite. O uno se dedica a la empresa privada o uno se dedica a la política, pero no puede mezclar las dos cosas porque vienen los problemas y los conflictos de interés. Me eduqué en un colegio público,
en el Instituto Pedagógico Nacional. Yo soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional y mi hijo menor está estudiando en el Instituto Pedagógico Nacional. Pero yo creo que además la trayectoria que logré tener en el Congreso de la República, los 3 periodos como senador, además de haber sido viceministro de Educación y de la Juventud, de haber dirigido el programa presidencial Colombia Joven, de haber sido ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Gran Bretaña, pues me dio una experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo que yo creo que es importante. Y es importante porque yo tuve la oportunidad de ser 4 años en el Senado opositor y 8 años acompañar la coalición de gobierno para sacar adelante algo que era absolutamente trascendental, que era pues un acuerdo de paz para desarmar a las FARC. Ahora, no podemos caer en el error de pensar que la paz es desarmar solamente. La paz es que el Estado haga presencia en todo el territorio y que sea capaz de garantizar los derechos básicos fundamentales para la población. Y en esa trayectoria, cuando usted mira los proyectos de ley, las leyes que logré sacar adelante, pues siempre alejadas de la política tradicional, alejadas de lo que ha sido la degradación del ejercicio de la política en nuestro país, precisamente porque los políticos se meten a hacer negocios o porque hay el clientelismo. El nuevo liberalismo siempre tuvo esa bandera de lucha contra el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Hoy en día se ha convertido en una esclavitud, porque ustedes saben cómo funciona en muchas alcaldías y muchas gobernaciones en el gobierno nacional, no en todas, pero en muchas, cómo a los que vinculan con un contrato de orden de prestación de servicios, los obligan a entregar parte de sus honorarios mensuales al grupo político que supuestamente controla esa entidad y determina para dónde va la contratación. Los obligan a llevar gente a la reunión política, los obligan a registrar votantes, los obligan a repartir publicidad en las elecciones. Esa es la esclavitud clientelista y eso nos está costando entre el 5 y el 8% del Producto Interno Bruto. Las transacciones clientelistas en la administración pública, en el gobierno. Entonces, eso también ha sido una bandera que hemos mantenido en alto y que el nuevo liberalismo mantiene en alto porque es parte del cultivo, el caldo de cultivo para la corrupción en nuestro país. El año pasado recorrimos todo el país con el mensaje del nuevo liberalismo apoyando a nuestros candidatos y eso dio pie para que lográramos 58 alcaldías en el país, más de 350 concejales, 120 ediles, 6 diputados, una presencia electoral territorial política significativa. Estuvimos en la elección del alcalde de Cali, en la elección del alcalde de Cartagena, en la elección del alcalde de Pasto, del alcalde de Florencia, de San José del Guaviare y de muchas otras ciudades significativas de Colombia. Entonces, para nosotros, este resultado es un reconocimiento a ese trabajo, pero también es un indicador de lo que la gente quiere hoy. La gente quiere algo nuevo, la gente quiere salir de ese juego de extremos entre la derecha y la izquierda y el insulto y la polarización. Y el centro político, pues, tiene que tener una propuesta clara, contundente en materia de seguridad, reactivación económica, no puede ser tibio. El centro político no puede ser una localización geográfica entre la derecha y la izquierda. Realmente para nosotros la propuesta tiene que ir encaminada hacia que el país avance, salga adelante, mire hacia el futuro, tenga algo nuevo, una propuesta de gobierno nueva y no regrese al pasado, ni tampoco se mantenga en el presente porque ya vimos la incapacidad del gobierno de izquierda de Gustavo Petro para administrar, para gerenciar, la indiferencia frente al gobierno, porque realmente el gobierno está delegado en Laura Sarabia, es la que opera cotidianamente el gobierno porque el presidente está ausente, el presidente no habla con los ministros, el presidente no da línea, no toma las tareas que deben realizar los funcionarios. Entonces, creo que ese es el gran reto y ese es el gran desafío y se siente pues gratitud y se siente también una gran responsabilidad con el país por los resultados que están dando estas encuestas, pero pues aún falta mucho tiempo, falta mucha agua por correr debajo del puente y creo que no podemos tampoco caer en la trampa de precipitar una campaña electoral. Para nosotros hoy la prioridad es organizar la mejor
elección al Congreso de la República en marzo del 2026 posible, porque recordemos que sin Congreso no puede haber una gobernabilidad. El presidente, por bueno que sea, por el mejor equipo que logre conformar, no va a poder sacar adelante transformaciones que el país está esperando desde hace mucho tiempo si no tiene una mayoría amplia en la Cámara y en el Senado que acompañe ese espíritu de reformas y de transformaciones que necesita el país.